Y no hay nada mejor para un buen aprendizaje que un error del que se saquen conclusiones y se saquen aprendizajes, ¿no? O sea que en el camino del éxito o el camino del éxito, considerado el éxito, lo que cada persona considere, que no es ser millonario, no, no, cada persona tiene su sentido del éxito, el que sea. Pues en ese camino de ir avanzando, pues evidentemente se producen muchos errores, muchos fracasos, y la clave está en aprovechar esos momentos, en esas situaciones que no han salido como esperábamos, pues al final decir, oye, ¿qué conclusión saco de esto? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué reflexión que me puede servir para seguir avanzando? ¿No? Y lo digo porque desde Hacedores vamos a retomar estos encuentros que hicimos hasta la pandemia, que tanto gustaban, ¿no? Que eran hablar del fracaso, pero desde el punto de vista positivo. ¿Por qué retomamos esto, Presen? ¿Y en qué momento vamos a retomar otra vez estos encuentros fantásticos y maravillosos que tanto gustaban, tanto nos hacían reír y de los que tanto aprendíamos? ¿No? Bueno, pues yo retomo esto y te la lanzo a ti. Vamos a hablar de el tema de las Facad Nights que en su momento hicimos, como decías, y que, bueno, evolucionaron a Sin Miedo al Fracaso, que es lo que pondremos en marcha. Al final, lo que busca, lo que persigue es poner de relieve esa cultura del fracaso, ¿no? Como esa parte del aprendizaje, ¿no? Y del desarrollo de las personas para obtener pues eso, pues un crecimiento, ya sea personal, ya sea profesional, a partir de algo que no te salió como querías. A mí sí que me gustaría, Carlos, por eso te decía que te voy a devolver la pelota, porque me parece que es muy chulo lo que vivimos en aquellos encuentros, que hicieras como rememoraras, ¿no? Un poco pues eso que vivimos, esas sensaciones y esas historias, ¿no? Y lo que vivían las personas que vinieron a verlo y por qué lo vamos a poner ahora de nuevo en marcha. Pues fíjate, bueno, hace ya, pues, antes del año 2020, que nos enteramos de este movimiento y porque, claro, normalmente las noticias de las que nos enteramos son siempre de éxito, ¿no? Que una empresa creció, que compró a otra, que abre una nueva nave, que contrata no sé cuántas personas. Y dice, sí, pero eso, las empresas que nacen y crecen y se desarrollan por más de 3, 4, 5 años, son minoritarios. Por el camino se quedan la inmensa mayoría, desgraciadamente. ¿No? Entonces, claro, de esas cuestiones pocas veces se habla. Primero, por propio, no sé, pudor de la persona que lanza la idea, que reconocer que fracasó. Hombre, a nadie le gusta reconocer, y menos en público, ¿no? Que aquello que montó con tanta ilusión, que probablemente perdió hasta dinero, y a lo mejor hasta se endeudó con familia, amigos y tal, el banco y tal. Oye, pues encima vengo aquí para que la gente se ría de mí. Entonces, claro, cuesta, y todavía cuesta, ¿no? Hablar del fracaso, pero claro, nosotros el enfoque que le vimos súper interesante, dice, oye, ha fracasado, comparte tu experiencia, porque con tu experiencia los demás seguro que aprenderemos y la probabilidad de fracasar se reducirá. Evidentemente nosotros no es un planteamiento de invitar a que la gente fracase, todo lo contrario, o sea, si te sale todo bien, fantástico. Ten cuidado porque si te salió todo bien a la primera, probablemente Mm. no conozcas el lado oscuro y antes o después, pues igual te viene un bofetón y no sabes ni de dónde, ¿no? Entonces, el planteamiento es, dice, bueno, vamos a compartir experiencias entre todos, todas las personas que hemos lanzado proyectos, todas, absolutamente todas, les ha salido mal algo, siempre, porque si no, es imposible aceptar siempre y más a la primera. ¿No? Entonces, oye, ¿y qué tal si nos reunimos y nos contamos nuestras penas, pero para echarnos una risa, no para hacer planteamiento de llorar, fíjate tú, qué penita, no sé qué. No, hombre, pues, cuenta esa experiencia, que resulta que fuiste a China y los chinos pues te engañaron, que tuviste un socio que era un máquina antes de montar la sociedad y luego se desaparecía, no daba un paro al agua y solo venía a final de mes a cobrar. Pues no sé, todas esas cosas que hemos vivido muchas personas, que si no las cuentas, otras personas no las van a entender si le llega a pasar a ellos. Entonces, bueno, consideramos que el formato era muy chulo, era un formato de charla de unos 15 minutos, donde la persona contaba su experiencia personal, pero siempre repito, en ese espíritu de compartir desde lo positivo, ¿no? Desde el aprendizaje, evidentemente. Cuenta su experiencia, cuenta su fracaso, cuenta su error, y luego dice, oye, pues mira, pues al final me quedo con esta parte, me quedo con esta otra. Al final descubrí que esa persona que yo creía que tal, pues oye, pues
no era lo que yo esperaba. Cerramos la empresa al poco tiempo, afortunadamente, me di cuenta del error y gracias a eso no me hundí más en la miseria. O sea, estas cositas que se pueden contar de una forma amena, entretenida, divertida y que realmente cada vez que organizábamos un evento, pues venían más de 100 personas, ¿no? Asistían más de 100 personas, con lo cual, y uno tras de otro, o sea, ¿no? Que la primera vez, que la verdad que fue un boom, porque nadie ni siquiera conocía el concepto, ¿no? Y luego, pero no, y llegamos a hacer ¿no? unos 15 o 20 tanto trayendo personas de península como local, ¿no? También hicimos encuentros aquí locales para contar experiencias de emprendedores y emprendedoras locales, ¿no? Y ya digo, gustó mucho, muchísimo, y bueno, y eso nos ha motivado a volver a relanzarlo, porque de hecho, alguna vez, oye, Carlos, y aquel tema que ustedes organizaban, que era tan chulo y tal, y bueno, el día a día nos ha comido, pero bueno, ahora ha surgido la oportunidad y bueno, ¿por qué no? Y ahí estamos, dándolo todo, buscando. Abrimos aquí también, si alguien nos quiere contar su experiencia, pero siempre con chispitas, ¿eh? Nada de para echarnos a llorar. Siempre con chispitas, que nos cuente su experiencia, qué fue lo que pasó, cómo lo solucionó, qué aprendió. Y evidentemente el tortazo, en fin, será mayor o menor, pero bueno, hay que contarlo con cierta gracia porque chicos, vamos a divertirnos, a aprender sabiendo que hay un fracaso pero no para salir ahí amargado, porque si no, para eso ya nos quedamos en casa, que ya forma de amargarnos ya la sabemos encontrar nosotros solos, ¿no? Bueno, de hecho, era una de las em, características, ¿no? que tenían todas las personas que vinieron a contar, o personas de aquí, ¿no? que contaron su experiencia y era esa chispa que tenían a la hora de trasladar y luego esa manera de conectar el error, ¿no? o el fracaso que tuvieron con el aprendizaje que les proporcionó y eso realmente, o sea, valía mucho porque es que no solamente ibas a ver a personas con las que pasabas un buen rato, sino que te ibas era un evento que te proporcionaba conocimiento y que muchas personas luego lo llevaban a su propia vida, ¿sabes? Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque además lo pasé bomba con cada evento y conocimos a personas que son fantásticas, ¿no? Y con las que Carlos, a mantenemos mí me... todavía mantenemos relaciones, después Y de todavía 6 años, como tiene que ser. todavía mantenemos relaciones. Em, en la pandemia, ¿tú te acuerdas que se puso en relieve el movimiento Maker, que estuvieron haciendo todo el tema de las mascarillas, de no sé qué, ¿no? Estuvieron con las impresoras 3D y demás, haciendo un montón de cosas. Este movimiento reivindica que el fallo forma parte del cambio, que es inherente al cambio. ¿Tú eres de esta opinión también? Porque entiendo que tú les sigues y que conoces un poco de esa filosofía. Yo considero que cualquier persona que se lanza a hacer algo nuevo o distinto, corre el riesgo o la suerte, según se mire, el yin y el yang, ¿no? De que durante el proceso, durante todo ese camino, nos vamos a tropezar con piedras, ¿no? Y eso es evidente que considere que, pero ya no solo a nivel de profesión, a nivel personal, de pareja, de familia, evidentemente las cosas no son fáciles y hay que estar ahí, ¿no? Entonces, si consideramos el fracaso como aquel freno que nos va a imposibilitar el seguir abundando y seguir caminando, hay un problema. Hay un problema porque el fracaso, el error se va a producir porque los humanos no sé si va bien, yo creo que va bien, porque gracias a muchos errores se han inventado cosas, ¿no? Por fallo, por Mm. dejas algo colocado en no sé qué sitio y resulta que al final, a partir de ahí, se descubren la, las radiografías, ¿no? La, la penicilina o la bombilla, o sea, sin ir más Exacto. lejos, ¿no? Entonces, claro, el planteamiento es, yo quiero lanzar algo y soy consciente, debo ser consciente de que lo más probable es que en el camino me caiga alguna vez. Entonces, yo tengo que asumir eso como parte del camino y como parte del aprendizaje. La cosa es cómo asumimos esa caída. Si yo la asumo como la peor, como que yo no sirvo para esto, si yo sirvo que a mala hora me metí en este tema, si yo asumo no sé qué, hombre, evidentemente, si metes todo tu patrimonio y tal, no sé qué, pues es complicado, pero a lo mejor el problema es por qué metiste todo tu patrimonio en un tema que está empezando y tal, ¿no? Entonces, aquí es importante también hacer análisis previo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo a la práctica, el aprendizaje hay que hacerlo día a día y se puede aprender de lo que se está haciendo bien y también se tiene que aprender
de lo que hay que corregir. Nosotros hablamos siempre, más que de errores, de puntos de mejora. ¿Cómo puedo yo mejorar esto de forma continua? ¿Cómo puedo hacer yo para hacer esto de forma distinta? ¿Cómo puedo hacer yo para que esta situación sea con menos recursos, más ecológica, más rápida, más fácil, más sencilla, que llegue mejor a los clientes, que los clientes tengan una forma de usarlo más emocional, lo que sea? Entonces, pero para poder yo hacerme esa pregunta, evidentemente, las cosas igual no están como deberían estar o como yo querría que estuvieran. Por lo tanto, eso se puede interpretar como ese punto de mejora, como ese error, como ese fracaso. Entonces, esto tiene que ser parte del día a día de todas las personas. Todas las personas, todos los días nos equivocamos, todos los días. Entonces, hay personas que se focalizan en ese error, en ese mal, en ese, el mundo está contra mí, y hay personas que dicen, bueno, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer para seguir avanzando? Y entonces te focalizas en la parte positiva, en el aprendizaje. Entonces va esto con un poco la mentalidad de la persona, ¿no? El fracaso es diario, el fracaso es de las personas, no de las personas, eso va inherente a la condición humana, y a partir de ahí hay que asumirlo con ese punto de vista en positivo. Si lo asumes en negativo y te enrocas en el negativo, en el error, en lo malo que soy, en lo que hizo el otro que yo no fui capaz de ver, etcétera, etcétera, evidentemente ni vas a sacar el proyecto adelante, ni vas a tener una vida medianamente feliz o por lo menos estable y realmente cómoda, porque es que si estás pensando siempre en todo lo que haces mal, pues chica, hay que disfrutar de la vida, ¿no? Que hacemos muchísimas cosas bien durante el día, en la que como es lo que debe ser, pues resulta que no le damos esa importancia y no celebramos esas cosas que hacemos bien todo el día, ¿no? Fracaso sí, pero éxito también, que es de lo que se trata. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo en que quizás porque estás hablando a título individual, ¿no? De cada uno de nosotros, que bueno, que experimentemos, que desafiemos el status quo y que bueno, que veamos, hombre, si hacen las cosas con seguridad y sale todo bien, fantástico, pero bueno, que no seamos víctimas de situaciones de fracaso o vayamos en plan de víctimas. Pero ¿tú no crees que la sociedad, nuestro tipo de sociedad, pena mucho las situaciones de fracaso? Porque tenemos las sociedades, pues como la estadounidense, ¿no? Que tienen otra visión. De hecho, las empresas prefieren a personas que hayan fracasado antes de contratar, ¿no? O sea, que quiero tener a gente que haya experimentado eso, pero en España somos muy duros con las personas que fracasan, ¿no crees? Claro, no, no en España y en parte de Estados Unidos también, porque esa situación que tú comentas de eh, valorar el fracaso es En Silicon Valley, ¿no? en las costas de Estados Unidos y en entornos, pues eso, de proactividad, de empresas tecnológicas y tal, en campo, por así decirlo, igual que aquí, que en España, ¿no? Evidentemente la cultura latina, yo siempre digo que cuando vemos a alguien que está creciendo, que se está desarrollando, que está teniendo ese éxito, en muchísimas ocasiones, en esta cultura nosotros que tenemos, lo que nos gustaría no es ponernos nosotros a ese nivel, crecer y avanzar, porque eso requiere trabajo, evidentemente. Lo que nos planteamos muchas veces es, ojalá se está ahí para que se quede aquí en el barro conmigo. Yo estoy en el barro, salir del barro significa trabajar y no me apetece, porque se está ahí, ¿no? Entonces, claro, cada vez que alguien intenta sacar la cabeza y no le salen las cosas bien, pues bueno, pues aquí hacer de leña del árbol caído, pues como una práctica muy común. Entonces, bueno, al final las cosas nosotros debemos hacerlas porque queremos hacerlas, nos tenemos que preparar, nos tenemos que formar y tenemos que tener esa mínima resiliencia para seguir avanzando, porque es que si no, si estamos más pendientes a lo que piensen los demás, si hacemos las cosas por postureo, si haces que desgraciadamente con las redes sociales esto ha sido terrible y seguirá siendo terrible si no se toman medidas, al final si hacemos las cosas, repito, más que por lo que piensen los demás, más por agradar a los demás que por nuestros convencimientos y nuestros puntos de vida y nuestra filosofía de vida, evidentemente cada vez que nos equivoquemos nos va a afectar muchísimo más porque lo hemos hecho para agradar a los terceros. Si los terceros no les agradan, nosotros mismos nos vamos a sentir bastante mal, ¿no? Pero yo pienso que el planteamiento es, no hay que pasar de la sociedad, evidentemente, pero tú tienes que trabajar con tus objetivos, tus metas, con tu forma de entender el mundo, con tu forma de entender las relaciones interpersonales, con tu forma de ver la vida, sin hacerle daño a nadie, sin intentar perjudicar a nadie, un poquito ese planteamiento, y hacer las cosas para adelante. Que a los demás les gusta, pues bien, que a los demás no les gusta, pues chicos, pues
será problema de los demás, ¿no? Pero no mío, ¿no? Yo he hecho las cosas con claridad, con transparencia, con sinceridad, con ganas de apoyar y ayudar, de lanzar mi proyecto personal o profesional, y a partir de ahí, pues, avanzo, ¿no? Pero como bien dice, de hecho, el otro día, fíjate que estaba viendo un vídeo de un grupo de inversores muy grande en Estados Unidos, que decían que era un grupo de inversores, ¿no? Tenía un sistema de inversión, no me sale el número. Entonces, lo que decían que ellos, ese grupo de personas, muy potente, nunca invertí en ningún proyecto donde las personas que estaban liderando el proyecto no habían tenido como mínimo 3 fracasos anteriores. Ese era un criterio. O sea, si los líderes de ese nuevo proyecto, las personas que están liderando ese proyecto, no se habían equivocado como mínimo 3 veces antes, esperaban a que se equivocaran la tercera vez. Y luego ya hablamos. O sea, fíjate hasta dónde se valora el tema. ¿Por qué? Porque esas personas piensan que esas personas que han fracasado han vivido crisis, han vivido situaciones tensas, han vivido situaciones muy incómodas, han vivido aquello de que no puedes dormir por la noche porque no sabes al día siguiente cómo vas a resolver ese problema que tienes sobre la mesa. Entonces, claro, eso ya lo han vivido, con lo cual han ganado muchísima experiencia para que si esas situaciones se vuelven a producir en esos nuevos proyectos, ya la experiencia la tienen, ya tienen ese entrenamiento, que no tendrían si no habrían pasado por ahí. Entonces, fíjate cómo esta visión distinta de, oye, tú lo has intentado, tú lo has currado, valoro lo que has hecho, aunque no te haya salido bien, lo valoro porque has aprendido. Y lo otro es, te equivocaste, fallaste, jiji, jaja, eres un torpe, o no sé qué. Entonces, pero eso es más un planteamiento de terceros, ¿no? No debe ser nuestro planteamiento. Yo lo hago porque lo quiero hacer, me preparo, me formo y lo lanzo. Y lo que piensen los demás, pues cosas de los demás, ¿no? Entonces, pensar más en nosotros y menos en lo que piensen los demás, repito, con un planteamiento de no hacer daño a nadie, ni perjudicar a nadie, ni molestar a nadie, sino sencillamente en nuestro caminito, haciendo lo que tenemos que hacer y siendo civilizados, vamos a llamarlo así, ¿no? A partir de ahí, lo que los demás piensen o dejen de pensar sobre lo que estamos haciendo, pues chicos, pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco me afecta mucho, ¿no? Porque tengo las cosas claras y es lo que tenemos que tener siempre cuando lanzamos proyectos, ¿no? Tener las cositas claras y luchar para conseguir. Yo estaba pensando que aquí en nuestro país, si una persona fracasa 3 veces, está muerta y enterrada. O sea, así de claro, Pues ¿sabes? O sí, sea, hombre, es que es mucho fracasar, ¿sabes? Es demasiado claro, fracasar. el planteamiento es que la financiación que se consigue en esos entornos de los que yo hablo es distinta, ¿no? Pero cuando tú presentas un buen proyecto, normalmente te lo financian. Aquí en España puedes tener el proyecto fantástico, espectacular, que no consigue financiación. Entonces, cuando la consigues, pues claro, es a base de hipotecar tu casa, por ejemplo, ¿no? Como garantía, ¿no? Entonces, claro, si fracasas y el negocio no camina, te quedas con la casa hipotecada, que tienes que seguir pagando. Entonces, claro, ¿cómo vas a lanzar otro nuevo proyecto si ni siquiera has terminado de pagar el proyecto anterior, ¿no? Entonces, como bien dice, fracasar una vez ya tiene su complejidad. Si ya fracasas dos, hombre, los bancos y los inversores, y si ya fracasas tres, como tú dices, pues chico, pues ya, porque ya estás enterrado, porque si no, aquí en España, aunque ha salido esa ley de segunda oportunidad, que yo pienso que no está bien explicada y no está llegando bien a la sociedad, donde poco la conozco a fondo, ¿no? Pero entiendo que por casos que he visto, donde se le condonan las deudas, sobre todo a personas mayores, hipotecas, o que avalaron a sus hijos en proyectos y se han visto luego en un desastre porque el proyecto de su hijo no funcionó, donde se les condona esa deuda, se le da esa segunda oportunidad, se hace como un borrón y cuenta nueva para que esas personas puedan vivir, porque es que esa losa que tienen hasta que se mueran, porque es imposible que la paguen, pues hombre, pues tampoco es justo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, en España hay una ley de la segunda oportunidad que en el caso de que alguien tuviera esa necesidad, porque ese fracaso le ha costado la vida, entre comillas, que se informe, que mire, que busque un abogado, que mire la forma, porque igual puede salir un poquito del agujero hombre, encaminar su vida de otra forma, ¿no? Porque estar con esa deuda hasta que te Mm, mueras tiene que ser una sensación terrible, ¿no? Terrible estar con esa losa encima, ¿no? En el día a día, ¿no? O sea, que tiene que ser sí, terrible. sí, 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 efectivamente. Y lo de fracasa pronto, fracasa barato, no sé si lo he dicho bien, o al Sí, contrario. sí. Pronto, rápido, barato y, en fin, y que no te Exacto. pille mucho los dedos, ¿no? Hombre, está claro que, claro, aquí el tema es encontrar el momento, ¿no? Cuando uno tiene una idea, tiene que ser cabezón, ¿no? Porque es que si no eres cabezón, la idea no camina, ¿no? Pero claro, llega un punto en el que dice,
si sigo aquí, ¿realmente esto va a cambiar o no? Entonces, llegar a ese momento en el que uno llega a la conclusión de que, mira, esto ya no hay por dónde cogerlo, porque claro, cuando te enamoras de tu idea, que es el problema de fondo, ¿no? Estás enamorado de tu idea y consideras que el mercado no lo entiende, que los clientes no entienden el tema, que la culpa siempre es del mercado, de los clientes, no sé qué. No, a lo mejor es que tu proyecto no es tan bueno, tu idea no es tan buena, tu producto o tu servicio no es tan bueno, no tiene acogida en el mercado y lo que debes hacer es cerrar cuanto antes para que ese gasto, para que esa deuda, para que esa hipoteca sea la menor posible, ¿no? Entonces, pero claro, si tiras la toalla demasiado pronto, porque los proyectos empresariales no son de un mes o 2 meses, son un año, 2 años. Entonces, si tiras la toalla demasiado pronto, pues igual resulta que ese proyecto sí tenía continuidad, pero como tiraste la toalla demasiado pronto, pues al final tú mismo mataste el proyecto, ¿no? Ya te digo, es complicado porque encontrar ese equilibrio, yo lo que siempre digo es, busca a alguien con el que hablar, busca una persona con quien puedas Mm. hablar que tenga unos mínimos de criterio, que tenga experiencia, ya sea un consultor, un amigo, un empresario, un alguien en el que tú puedas descargar, contarle con la mayor sinceridad cómo te sientes, cómo te encuentras, cómo está funcionando tu empresa, tu proyecto, y que la otra persona, desde sus conocimientos, ¿no? Pues te dé una otra visión, probablemente. No digo ni consejo ni sugerencia, no, no, sencillamente él te cuente su punto de vista y a partir de ahí interioriza lo que esa persona te ha dicho, ¿no? Creo que es importante porque uno de los problemas que tienen los proyectos es la falta de formación de las personas que lideran los proyectos, ¿no? Que desde ese punto de vista de, esta es mi idea, yo soy el que más sabe de esto, y no es así. De tu idea probablemente sí, pero de gestión de empresa probablemente no. Entonces, rodéate, busca personas que los que puedas hablar, digo, desde la sinceridad y desde el planteamiento, oye, me siento así, esto está así, no sé, y que la otra persona, que se supone que te puede ayudar, porque por su experiencia, por lo que sea, te dé su opinión y a partir de ahí que cada uno tome las decisiones, ¿no? Pero creo que es importante, porque repito, encontrar el momento en de decir sigo a pesar de que la cosa está aquí, no me está yendo bien, o paro porque no veo tema, ese momento es muy complicado, muy difícil y la decisión de es cómo abandonar a un hijo, ¿no? Has creado aquello, tal, y dice, yo, ¿qué? Dejarlo ahora, después de todo lo que he invertido y tal, pues sí, pues a lo mejor es mejor dejarlo ahora y no seguir invirtiendo porque esto no va a caminar. O aguanta un poquito más y que igual lo llega, ¿no? Bueno, coméntalo, háblalo, consúltalo, reúnete con un empresario, reúnete con emprendedores, reúnete con personas que han pasado o están pasando por tu misma situación, que seguro que de sus experiencias también aprendemos, ¿no? Y de su fracaso, hablando del tema del fracaso y de su fracaso, ¿no? De hecho, este fue uno de los temas no recurrentes, pero sí como consejos que daban algunos de los ponentes que vinieron a Sin Miedo al Fracaso, que decían, no te enamores de tu idea. Y recuerdo fácilmente que era un tema como muy recurrente y se me quedó muy grabado en la cabeza, pero bueno, que tiene todo el sentido lo que estás contando, ¿no? Tú cuando Ujú. encuentras ese límite, ¿no? Cuando Claro. para parar. No, es lo que hablamos, o sea, muchas veces, y nosotros lo sabemos, que muchas veces vienen emprendedores que quieren aprender y claro, cuando empiezas a decir, oye, ¿has pensado en tal cosa? Todo es, no, no, esto, y todos son excusas y todos son defender su idea, no sé qué. Dice, mira, no estás en el momento de escuchar. Entonces, oye, cuando estés en el momento de escuchar, si quieres, vienes y hablamos, porque ahora no estás en el momento. O sea, si lo estás haciendo todo bien, si todo está perfecto, ¿qué quieres que te cuente, no? O sea, que no tiene sentido. Si ya todo lo estás haciendo todo bien, ¿y a qué has venido, no? ¿Para qué me has contratado? Si es que no tiene sentido. Cuando estés un poco Mm, abierto a escuchar, ya no digo hacer lo que uno dice, que no hay que hacer, sino un poco cuenta su experiencia, ¿no? Pero cuando estés dispuesto a escuchar, a partir de ahí podemos hablar. Pero si lo que ha venido es a que yo te confirme que lo estás haciendo todo perfecto, maravilloso, bien, cuando yo veo que no, pues me parece que no soy la persona que estás buscando, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que escuchar, filtrar mm, lo que nos dicen y en base a eso, con nuestros criterios, tomar las decisiones adecuadas. Pero es importante mm, escuchar, ¿no? Sobre todo en el tema de lanzar proyectos, ya sea emprendedores o ya sea proyectos sociales, ¿no? Una asociación, un club deportivo, cualquier cosa. Siempre hay que rodearse de personas que nos puedan acompañar en el camino, en el difícil camino de lanzar cualquier tipo de proyecto, ya digo, empresarial, social, comunitario, etcétera, etcétera. Lo importante es tener mm, las cosas claras, tener la gana
y rodearte de personas que también piensen como tú y quieran ayudar. Ujú. Pues efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y nada, yo creo que para cerrar este tema, simplemente recordar que vamos a volver a celebrar los eventos de Sin Miedo al Fracaso y si hay personas que nos escuchan y pueden compartir su experiencia, ¿a dónde deberían escribir? Que nos escriba un correíto a info@hacedoresdelcambio.com, info@hacedoresdelcambio.com, nos cuente un poquito su historia. Lo que vamos a pedir, y ya lo decimos ya, es un pequeño vídeo de un minuto y medio, donde nos cuenten eso que nos querrían contar durante 10-15 minutos, un pequeño resumen, y así vemos un poquillo, pues oye, pues si tenemos que echar una manilla a la hora de contarlo, para que sea una cosa un poco más entretenida y tal, pues así vamos viendo un poquito y vamos ayudando en esa formación y en esas presentaciones, ¿no? Pero repito, a partir de ahí, info@hacedoresdelcambio.com, Facar Night, sin miedo al fracaso, octubre del año 2024, deseando que llegue esa fecha para reencontrarnos con todas esas personas con las que compartimos muchos espacios hace unos años y compartir experiencias y aprendizaje.